Tienen que poner mucha atención para ver cuál de todas no tiene sentido. Hey guys, it's Holly or Miss Holly, and boy have I missed you. Welcome to another English class. Today we are going to be talking about one tongue twister in particular. Vamos a estar hablando de un trabalenguas en inglés en particular con muchísimas versiones que existen allá afuera en el mundo mágico del internet. Y lo que les voy a estar pidiendo a ustedes es que me identifiquen cuál está mal redactada. To start off, let's define what a tongue twister is. A tongue twister is a collection of words or sounds, typically of an alliterative kind, that are difficult to pronounce quickly and correctly. Alliterative means marked by alliteration, and if you don't know what alliteration is, let me define that for you. It's the occurrence of a certain letter or sound in closely connected words. So, lots of lovely lessons were learned is an example of alliteration. Entonces, vamos a leer 4 versiones de este trabalenguas, una frase creada específicamente para trabar la lengua por ser difícil de pronunciar. Y ustedes tienen que poner mucha atención para ver cuál de todas no tiene sentido. Are you ready? Number 1. If 6 Swiss witches were watching 6 Swiss swatch wristwatches, which Swiss swatch wristwatch would the 6th Swiss witch watch? Number 2. 3 witches watch 3 swatch watches. Which witch watch which swatch watch? Number 3. If 2 witches were watching 2 watches, which witch would watch which watch? And number 4. Which witch switched the Swiss wristwatches? I'd love it if you went down to the comments right now and told me which one of these you believe is grammatically incorrect. If you have to take a guess, don't worry, because by the end of this video, you will understand which one of these is wrong and why. Ahora, no saben la cantidad de veces que me han mandado este trabalenguas y me han dicho que quieren que lo cubra en alguno de mis videos. Lo que se me hace loquísimo es que el 99% me ha mandado la versión mal redactada, gramáticamente incorrecta. Entonces me pregunto, ¿quién está compartiendo esto y cómo no se dan cuenta que está mal? ¿Será que es tan confuso por la misma repetición de palabras y sonidos que muchos ni el tiempo se han tomado de ver qué es lo que significa realmente? ¿Pero por qué es tan confuso? Bueno, les cuento. Para empezar, en inglés tenemos 2 palabras que suenan casi exactamente igual. Which y which. Aunque en realidad casi nadie dice which excepto mi papá porque él es un gran lingüista y se fija en ese tipo de cosas. Which es un sustantivo, it's a noun, y significa bruja. Which está fungiendo aquí como adjetivo y significa cuál. Luego tenemos 2 palabras watch que se deletrean y se pronuncian exactamente igual. Watch es un sustantivo y significa reloj. Watch es un verbo y significa mirar o ver detenidamente. Luego tenemos la palabra wrist, que significa muñeca, pero aquí está fungiendo como adjetivo para describir watch, dando a entender que es un reloj de mano. Wristwatch. Después tenemos Swiss, que significa suizo, y swatch, que es la marca de relojes y funge como adjetivo al describir el reloj. Swatch, wristwatch. Y se me olvidó mencionar que la número 2 tiene módulo básico, módulo avanzado y para masters. El módulo avanzado dice, 3 switched witches watch 3 swatch watch switches. Which switched witch watch which swatch watch switch? Y para masters, 3 Swedish switched witches watch 3 Swiss swatch watch switches. Which Swedish switched witch watch which Swiss swatch watch switch? So, have you guys figured out which one of these is wrong? Let's get to it. If you guessed number 2, you are right. Very good. Es gramáticamente incorrecto. ¿Por qué? Vamos a recordar las conjugaciones en inglés. Por suerte son bastante sencillas. El verbo to watch se conjugaría de la siguiente manera. I watch. You watch. He or she watches. We watch. You all watch. They watch. ¿Qué es lo que pudieron notar? Para todos se conjuga como watch excepto para tercera persona. Entonces, él o ella, he or she, watches. No watch. He or she watches. Entonces, regresando al módulo básico del trabalenguas número 2, dice, 3 witches watch 3 swatch watches. 3 witches sería como ellas, ¿no? They watch. Funciona perfectamente bien para esta situación.
Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch? Exactamente, está mal conjugado ese verbo. Si vas a decir which witch, tienes que decir watches. Which witch watches which swatch watch? Ahora, hay varias formas de hacer que esto sea correcto. Esa es una de ellas, la primera que se me vino a la mente. Pero también podrías decir which witches watch which swatch watches. Si vas a usar watch, puede ser witches porque es ellas. Y ya sabemos que todo mundo tiene la misma conjugación, excepto tercera persona singular. Watch, watch, watches, watch, watch, watch. Otra forma de corregir esto podría ser cambiándolo a tiempo pasado. Three witches watched three swatch watches. Which witch watched which swatch watch? Ahí sí, todo perfecto y suena muy bien. ¿Por qué? Porque la conjugación en pasado es sencillísima. I watched, you watched, he or she watched, we watched, you all watched, and they watched. Todos son watched. Entonces, si dices which witch watched, which swatch watch, todo en orden. Otra cosa que podríamos hacer sería introducir un helping verb, un verbo auxiliar, en este caso would. En una cláusula principal, la palabra would expresa un significado hipotético. Y al utilizarlo con otro verbo, el verbo permanece sin conjugar. Entonces podrías decir, which witch would watch which swatch watch? Y es por eso que el trabalenguas número 1 y el trabalenguas número 3 están bien, aunque dicen watch, porque están utilizando would. Which witch would watch which watch? Perfecto. Entonces, la diferencia del significado es which witch watches which swatch watch significa qué bruja mira qué reloj de swatch. Y which witch would watch which watch significa qué bruja miraría qué reloj. Suena que estoy enseñando un idioma loquísimo, pero acuérdense que todo esto está hecho para trabar la lengua. En general, el inglés no suena así. Washu, wishu, washu, wishu. De aquí salió, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito la conjugación para tercera persona, él o ella. Vamos a utilizar nuevamente el verbo to watch. She watches TV every night before falling asleep. Ella mira la tele cada noche antes de quedarse dormida. I watch, you watch, she watches, we watch, you all watch, they watch. La única que es diferente es tercera persona singular en presente, porque recuerden que en pasado todos somos watched. She watched TV practically all day yesterday. Ella vio o miró la tele prácticamente todo el día de ayer. Y con el verbo auxiliar would ya podemos dejar el verbo sin conjugar. She would watch even more TV if she had more time. Ella miraría hasta más televisión si tuviera más tiempo. So what's the lesson here? Well, number one, English is insane, but remember, the good news is most of the time, the sentences that we're going to be using in daily life don't sound like this. But the real lesson that I see here is it is quite dangerous to copy something when you haven't verified that it's correct. Es loquísimo pensar que tantas y tantas y tantas personas compartieron este trabalenguas sin fijarse en su significado, en la gramática, en que estuviera bien conjugado. Se escucha mal, así que si ustedes pudieron identificar es porque su oído ya está 100% acostumbrado y sí están entendiendo el significado del trabalenguas, a pesar de que sí es bastante confuso y es confuso adrede. Vamos a ver rápidamente el módulo avanzado y el módulo máster haciendo las correcciones correspondientes. Tenemos three switched witches watch three swatch watch switches. Which switched witch watches which swatch watch switch. Ahora, tenemos un par de palabras nuevas. Otra confusión es que la palabra switch tiene dos significados diferentes, se deletrea igual para ambas palabras y se pronuncia también igual. Como sustantivo, switch significa interruptor, the light switch, para prender y apagar la luz. Y cuando estamos hablando de un reloj, supongo que puede ser uno de estos botoncitos, a watch switch. ¿Se entiende? Y como verbo, to switch significa intercambiar. Entonces, en este caso lo están utilizando como adjetivo. Aquí lo están traduciendo como transexual o transvesti. No sé por qué lo traducen diferente en cada módulo. El punto es que es una exageración. La verdad es que no se usa comúnmente así,
pero digamos que significa intercambiados, entonces, o intercambiadas. Módulo avanzado. 3 switched witches watch 3 swatch watch switches. Which switched which watches which swatch watch switch. Versión master. 3 Swedish switched witches watch 3 Swiss swatch watch switches. Which Swedish switched which watches which Swiss swatch watch switch. I'm not sure. Otra cosa interesante para notar es que todas las I en este trabalenguas son el sonido E en inglés. No es I, es E. If 6 Swiss witches were watching 6 Swiss swatch wristwatches, which Swiss swatch wristwatch would the 6th Swiss witch watch? Aquí lo tenemos escrito fonéticamente para los que están aprendiendo o utilizando el alfabeto fonético internacional. Van a encontrar que puede ser una gran ayuda para entender la pronunciación desde el momento en el que lees. Como debería de ser, pero ya saben que en inglés estamos locos. En conclusión, recuerden que estas frases están escritas para confundirnos y para trabar nuestras lenguas, así que el inglés no es realmente tan complicado, pero poder dominar esto ya significa que están por muy buen camino. Por otro lado, para que se animen un poquito, recuerden que dentro de todas las cosas complejas del idioma inglés, las conjugaciones no suelen ser una de ellas. Solo hay que tener un poco de cuidado con tercera persona singular, he or she, él o ella, y por supuesto, el bendito verbo to be. Pero de ahí en fuera casi todos tienen la misma conjugación. I love, you love, he or she loves, we love, you all love, they love. Past tense. I loved, you loved, he or she loved, we loved, you all loved, they loved. ¡Qué bendición! Por lo menos en algo el inglés es bastante sencillo. That's the end of today's class. I hope you guys enjoyed it as much as I did. I had truly missed you. Please let me know in the comments if you enjoyed this class, if you learned anything, and if there's anything you'd like me to speak on in the future. Until then, bye guys. Nearly gave you a heart attack. Thought I told you to watch your back. Never know what to expect down here. And number 4. Which witch switched the Swiss Brits?